Señor, qué privilegio es acercarnos a tu casa. Qué privilegio es aún saber acercarnos a tu casa. Y aún un mayor privilegio es vivir ahí, Señor. Gracias. Instrúyenos por tu Espíritu, Señor, que seamos librados de los conceptos e ideas de hombres, que veamos con claridad con los ojos del Espíritu estas verdades preciosas, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. No vamos a entender bien el tabernáculo de David y además poder enseñárselo a otros, porque es la meta de asistir a un instituto, prepararnos para poder compartir con otros lo que hemos recibido o hayamos recibido. Pablo dice que las cosas que le enseñó a Timoteo, esas cosas tienen que ser enseñadas por Timoteo a otros para que otros también puedan enseñar a otros. Es el propósito de este curso. Y hay muchos que no tienen ni una idea de lo que es el tabernáculo de David. En Israel hay diferentes teorías. Hay judíos que creen en Cristo que literalmente piensan que algún día van a encontrar una carpa física y van a volver a levantar esa carpa. Es trágico. Pero no vamos a poder entender el tabernáculo o enseñar, y tampoco enseñárselo a otros si no tenemos los puntos básicos. Si queremos echar un cimiento tal vez un poco tedioso en el principio, pero para que no haya dudas. El tabernáculo, ¿qué es? ¿Qué es un tabernáculo y cuál es su propósito? Y queremos tocar estos puntos brevemente. Hay muchas escrituras sobre estos temas, pero solo vamos a tocar unas pocas. La primera vez que encontramos la palabra tabernáculo es en Éxodo 25, 8 y 9, donde Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo para que Dios pueda morar entre su pueblo. O sea, el Señor quiere morar entre nosotros. Un tabernáculo, Mishkan, es una morada. Dios tiene el anhelo de morar entre nosotros. Luego, la última instancia, referencia a tabernáculo, la encontramos en el Apocalipsis 21:3, donde dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora sí encontramos una revelación clara. El tabernáculo de Dios es, ¿qué? Los hombres, entre los hombres, con los hombres. Él quiere hacer de nosotros una morada, un tabernáculo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, como el tabernáculo de David, eran sí carpas comunes, corrientes de afuera. Viendo el tabernáculo de Moisés de afuera, desde afuera, uno solo veía pieles de tejones y era igual a las demás carpas de los hijos de Israel. Ellos hacían sus carpas de tejones, pieles de tejones. O era una cosa común para hacer una carpa, una tienda, una casa en el desierto, una casa movible. En Éxodo 33:7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo, y este no es el tabernáculo de Moisés porque no había sido construido todavía, pero es la misma idea, tiene el mismo propósito, lo veremos aquí. Tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Éxodo 33:7. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento.
O sea, es un lugar ordenado por Dios donde el hombre puede tener comunión con Dios. O sea, desarrollar una relación con el Señor. Y fíjense, está fuera del campamento. Hebreos 13:15 dice, o 14, que debemos ir fuera del campamento. Fuera del campamento, llevando su oprobio. Y si tú buscas al Señor de corazón, vas a encontrarte fuera del campamento. ¿Cuál campamento? No de los egipcios. Cristo salió fuera del campamento de la ciudad santa, Jerusalén. De la capital de su pueblo. Él lloraba sobre esa capital. Él salió fuera de ese campamento para ser crucificado, llevando oprobio. Y puedo garantizarles que mientras más buscamos al Señor, menos popularidad tendremos con las multitudes del pueblo de Dios. No es algo nuevo, siempre ha sido así. Lo veremos. Ustedes ojalá que algún día puedan leer esos libros, la serie de 6 libros. El título es Ellos conocieron a su Dios. Y verán que sufrían mucho oprobio, no del mundo tanto, sino de los creyentes de la iglesia. Tendremos que ir fuera del campamento y si vamos a buscar al Señor. Y dice en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Increíble es. Qué aseveración, qué revelación, mejor dicho. Ese joven escogía constantemente la presencia del Señor. Con razón llegó a ser el líder del pueblo. Porque tenía un amor de la presencia del Señor que los demás no tenían. También a través de toda la Biblia encontramos que un tabernáculo o el templo, la morada del Señor, es un lugar donde los sacerdotes ordenados por Dios ministran. Es el lugar donde ministran sacerdotes. Hebreos 8 y 9, los capítulos 8 y 9 lo explican. El tabernáculo de Moisés era el lugar donde ministraban el sacerdocio. Entonces, podemos decir que básicamente la casa del Señor, el tabernáculo de Dios, la morada del Señor, es un lugar ordenado por Él, donde el hombre puede tener una relación íntima de amor con Él. Es un lugar donde el hombre puede entrar en una relación íntima con el Señor. Pero ¿dónde está ese lugar? La Biblia nos dice claramente en el Nuevo Testamento que somos su casa. Somos su templo. Somos su morada. Somos su tabernáculo. Amén. 1 de Corintios 3, 16, 17. 1 de Corintios 3, 16 y 17. Y Hebreos 3, 6 dice, somos su casa, su morada. Nosotros como cristianos. David era una morada del Señor. ¿Entendemos? Cristo les dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y luego en ese capítulo 14 de Juan, él les dice que ellos llegarán a ser moradas para él y su padre. Tabernáculos. Entonces, David era el tabernáculo, su misma vida. ¿Entendemos? El tabernáculo de David no es una carpa física. Es una vida delante del Señor, una vida llena de su presencia, una vida que ha llegado a ser una morada, un templo, una casa para el Señor. Pero no solo somos la casa, la morada, sino que también somos los sacerdotes de esa morada. Qué lindo, ¿no? El Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Primer de Pedro 2:5-6, ya mencionamos ese pasaje, que somos un sacerdocio santo para ofrecerle al Señor sacrificios aceptables. Ahora, para entender las moradas del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, necesitamos entender otra cosita, y es lo que es el arca del pacto. Porque David puso el arca del pacto adentro de la tienda, literal, la carpa física que él armó. Ahí adentro había una arca física, una caja, y adentro de la caja, ¿qué había? 2 tablas de la ley escrita sobre las 2 tablas de piedra. Sí, la vara de Aarón y el maná también. Pero en Éxodo 25, cuando el Señor empezó a darle a Moisés los detalles y diseño para el tabernáculo, lo primero que Él explica es la construcción del arca del pacto. Porque es lo más importante del tabernáculo. El arca del pacto. Porque también es la meta del tabernáculo. Es la meta en el sentido físico y el sentido espiritual. Porque el tabernáculo tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el pueblo de Dios podía entrar al atrio. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo una vez por año. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez por año. O sea, es como un viaje. Entrar por la puerta del atrio, después pasar por la puerta del lugar santo, después pasar por la tercera puerta, el velo, y entrar a la mera presencia manifiesta de Dios. La metafísica del tabernáculo, Moisés entraba ahí para hablar con Dios cara a cara, pero también es la meta espiritual, entrar a ese tercer nivel. Hijitos, jóvenes y padres, ¿sí? ¿Entienden? Es entrar a la madurez, es estar ahí en la presencia manifiesta del Señor. Es nuestra meta espiritual, amén. Vivir eternamente en su presencia manifiesta y abierta. Amén. Ahora, en el Salmo 99:1 dice, ¿y ustedes ya han estudiado el tabernáculo de Moisés? No. No lo han estudiado. Tenemos una falla tremenda. ¿Van a graduarse sin haber estudiado el tabernáculo de Moisés? No. Ok. Gracias a Dios. Lo olvidé. Van a ver que el arca estaba cubierta del propiciatorio. En inglés la traducción es el asiento de misericordia, por encima del arca.
una caja cubierta de madera, de oro, perdón, adentro y afuera. Una caja de madera cubierta de oro adentro y afuera. Y también con un tapón, ¿se dice? Una cubierto. ¿Cómo se dice? Una cubierta por encima, el propiciatorio, una plancha de oro, puro oro. Y de esa plancha de oro salían dos querubines con sus alas extendidas hacia adentro. Dice el Salmo 99:1 que Dios mora entre los querubines ahí. ¡Qué aseveración! No, más que aseveración, ¡qué realidad! Es inconcebible! El creador del universo tomó la decisión de morar entre los querubines por encima de esa caja de madera. Increíble, ¿no? Al pensarlo. Estaba ahí. Pero fíjense en lo que es el arca. Es una sombra de algo. El arca tiene adentro las tablas con la ley escrita en ellas. Amén. Entonces, como Pablo dice, todo lo del antiguo, él explica, lo veremos en un momento, es sombra de la vida que hay en Cristo. El arca es sombra de algo. El arca tiene tablas con la ley escrita, pero en segunda de Corintios, capítulo 3, y el verso 3, Pablo dice que tenemos esas tablas en el corazón. Amén. Las tablas están, ¿dónde? En el corazón humano. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, lo que contiene las tablas actualmente es el corazón. Amén. Tablas con la ley escrita. Entonces, en el antiguo, ¿cuál es la sombra? El arca tenía las tablas adentro. Entonces, el arca es símbolo del corazón humano. Amén. Donde hay la ley de Dios escrita adentro. El arca es el corazón humano. Imagínense, el Creador está dispuesto a morar por encima de nuestro corazón, aquí adentro. Qué Dios, qué plan, qué morada, más humilde. Nosotros, el tabernáculo, y no solo el tabernáculo, el corazón es el mero centro de la casa. En el sentido natural, ¿sí o no? El corazón es el mero centro de esta casa, es este tabernáculo. Y en lo espiritual es el mero centro, es la meta de Cristo, la meta de Dios. Transformar el corazón, escribir sus leyes sobre las tablas del corazón y morar en su gloria sobre nuestro corazón. Debido a su misericordia, el propiciatorio. Debemos considerar por un momento lo temible que era el arca en el Antiguo Testamento. Lo temible y terrible. Y sí, el arca era terrible. La presencia de Dios es terrible para la carne.
Los filisteos capturaron el arca. ¿Y qué pasó? Empezaron a morir de plagas en una ciudad tras otra. Después se la devolvieron a Israel. Y algunos israelitas vieron adentro del arca y más de 50,000 murieron solo por haber saciado su curiosidad y desobedecido al Señor. No les era permitido ver el arca donde moraba la gloria de Dios. Luego David quiere meter el arca en su tabernáculo, en su jardín, en su casa. Y él está llevando el arca sobre un carro nuevo, lo mejor posible, a su parecer. Pero no era el camino del Señor. No era la manera no fue la manera correcta. ¿Entendemos? ¿Recuerden eso? Algunos que leen la Biblia. ¿Y qué pasó? Fue sacudida el arca en una era. El sacerdote extendió la mano para sostenerla, para que no cayera, y cayó muerto. David, haciendo la voluntad perfecta del Señor, con el anhelo de meter el arca en su vida, en su casa. Era la voluntad del Señor. Pero se equivocó en un detallito y cayó juicio y la muerte en lugar de bendición. El arca era temible, terrible. ¿Sí o no? Todavía es temible. Y acercarnos a Dios usando nuestras maneras, nuestras ideas, nuestra manera, conceptos, y hacerlo de cualquier forma, aunque sea equivocado o equivocada. Es súper peligroso todavía. Dios no cambia. Es un Dios de amor, pero es un Dios santo. ¿Entendemos? No es porque tiene un garrote. No. Es que Él es santo. Dios es una realidad. Es todopoderoso. Es infinito. El Creador. Y uno no puede presumir. La presunción no funciona. Caín lo descubrió. David con Usa lo descubrieron. La presunción no funciona. Tenemos que buscar su patrón. Y luego, David buscaba su patrón. David tenía un anhelo. Dice que una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David quería tener esa presencia del Creador en su casa. Y él empezó a buscar. Después de 3 meses, finalmente descubrió por qué Usa había muerto. Porque no lo hacían, según dice David, el orden de Dios. Imagínense. David, un hombre conforme al corazón de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dios sí quería vivir en la casa de David. Sí, Dios quería vivir en el tabernáculo de David. Y veremos en un momento, es su morada eterna, es lo que Él ha escogido para su morada eterna. Es lo que Él quería hacer. Pero aún así, David, muy amado por Dios, aún siendo muy amado, Dios no hace acepción de personas.
tenemos que hacerlo según su orden. Y el orden no era darle un carrito nuevo. El orden de Dios era que los sacerdotes llevaran el arca sobre sus hombros. Y David dice que él descubrió el orden. No lo habían hecho según el orden de Dios, dice él. Por eso van a leer primer de Crónicas, esos capítulos que les digo, porque todo eso se explica. O sea, es cosa seria. Una pregunta. ¿Creen ustedes que David tenía pánico de Dios? La Biblia dice que sí. Cuando Usa cayó muerto, él tenía pánico. Dice, ¿cómo voy a llevar a Dios a mi casa? El arca a mi casa. Y después de 3 meses, con el anhelo de tener su presencia en su casa, él se atrevió a intentarlo otra vez. Ahora, él buscó el orden. Es que los sacerdotes tienen que llevarla sobre sus hombros. Pero una pregunta. ¿Creen ustedes que David, con mucha seguridad en sí, su propia sabiduría, con muchos bombos y platillos, se dice? Y ahora sí entiendo. Empezó a mover el arca. ¿No creen ustedes que David probablemente estaba pensando, ¿será que hay otro detallito que nos hace falta? Y que tal vez esta vez yo voy a morir. ¿No lo creen? ¿No sentirías tú eso? Yo descubrí este detalle. Ahora es el orden de Dios mover el arca así, así. Pero ¿qué pasa si hay otra equivocación? Señor, ten misericordia. Podría ser yo el próximo víctima. Y también creo que David tenía la actitud de que si hay otra víctima, Señor, que sea yo. Porque eres su corazón para con Israel y sus ovejas. ¿Sí? ¿Recuerdan? Que sea yo, Señor. No otro sacerdote. Pero David seguramente movía esa arca la segunda vez con temor y temblor, como Moisés se acercaba a Dios con temor y temblor. Con humildad. Con mucho cuidado. Tratando de hacer todo conforme al orden de Dios. Imagínense, y hoy en día, cuando el Señor quiere reconstruir el tabernáculo de David, algunos violan el primer paso diciéndoles a las culturas del mundo que pueden adorarle al Señor de cualquier forma y con cualquier música y a su manera, no importa porque Dios acepta cualquier alabanza. Si se la ofrecemos con sinceridad. No, hermanos. El Dios temible y santo no es así. Él quiere que lo busquemos para oír y obedecer. Para construir la casa. Amén. Para hacer todo con fe. Con fe, la fe del Hijo de Dios. Pero David amaba tanto la presencia del Señor que él estaba dispuesto a morir, dispuesto a arriesgar su vida la segunda vez y tratar de meterle el arca en su casa otra vez. David era como Esther, si muero que muera. ¿No lo creen? David tenía esa actitud. Señor, una sola cosa anhelo en la vida es tener tu presencia en mi vida, en mi casa. Y si muero, que muera. Pero voy a intentarlo. Sansón llegó a ese lugar en Dios
Que muere yo con los filisteos. Muere yo con esos filisteos, los enemigos de mi alma. Él estaba dispuesto a morir para ganar la victoria sobre los enemigos de su alma. ¿Estamos dispuestos a morir para ganar la victoria sobre nuestros enemigos espirituales? Morir por la cruz, la obra de la cruz. Por eso Sansón se figura entre el registro de los grandes hombres de fe en Hebreos 11. Porque él llegó a una fe genuina que dice, si muero, que muera, pero que mis enemigos ya no tengan lugar ni poder en mi vida. Moisés estaba dispuesto a morir. Le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos dar ni un paso más de este desierto, vamos a morir aquí. Y efectivamente Moisés murió en ese desierto con toda esa generación. Pero tenía la presencia de Dios. Amén. Se quedó en la presencia del Señor desde ese día en adelante, hasta su muerte. Señor, pon eso en nuestro corazón, que podamos decirte con toda honestidad, Señor, si muero, que muera, pero que yo tenga tu presencia en mi vida. Yo sé que aún en Hebrón tomamos muy a la ligera la presencia de Dios. Es porque hasta el día de hoy no hemos estado en el lugar santísimo. ¿Entienden? Si algún día llegamos a la gloria abierta y manifiesta del Señor, vamos a caer a sus pies como muertos, como Juan hizo en el Apocalipsis 1. ¿Entendemos? La presencia de Dios es temible y terrible. Dios les decía a Israel, no van a poder acercarse a este monte sin morir. Oh Señor, que a pesar de eso nos acerquemos con temor y temblor. Señor, a pesar de los peligros, a pesar del fuego consumidor, a pesar de que la carne va a morir, Señor, dame el corazón dispuesto a acercarme a ti durante toda la vida, hasta que yo esté ahí delante del arca del pacto, constantemente, delante de ti, hasta que yo tenga esa gloria reposando sobre mi corazón. Y no habrá escoria allí, en ese momento. ¿No? ¿Es obvio? ¿No es obvio? No habrá escoria. El fuego consumidor morando sobre nuestros corazones nos limpiará hasta lo más profundo. Es temible. ¿Queremos seguir ese camino? Queremos seguir ese camino. La carne dice, seamos honestos, la carne dice que no. Seamos honestos, la carne dice no, es demasiado, el precio es demasiado alto. Es entendible, pero que haya en nosotros el Espíritu de Cristo que diga, sí Señor, termine tu obra. Dame la gracia para terminar la carrera. Moisés no quería hacerlo. Moisés no quería regresar a Egipto. Estaba muy renuente, ¿sí o no? Pero ahí postrado tal vez delante de la zarza que ardía, la gracia empezó a entrar. Y recibió la gracia
para poder obedecer al Señor. Es la clave. Acercarnos a Él, donde recibiremos la gracia para decir que sí, a pesar de que la carne no dice que no. La carne dice que no. A pesar de que la carne dice no, el Espíritu en nosotros dirá, sí, Señor, y me acerco a ti con temor y temblor. Pero quiero tener tu presencia morando sobre mi corazón. Y no solo la presencia general que hasta los impíos sienten. Ni siquiera la presencia del atrio. Ni siquiera la presencia del lugar santo que los sacerdotes genuinos experimentan. Señor, sino la presencia manifiesta del lugar santísimo. Que esa presencia esté en mi casa y yo en esa presencia todos los días de mi vida. Ahora, hay 3 moradas principales en el Antiguo Testamento que tenía el arca. 3 moradas principales. Y según el Nuevo Testamento, como en Hebreos 11, pueden apuntar ahí Hebreos 11, 4 y 5. Hebreos 9. Según lo que vemos ahí, el tabernáculo, la primera morada, el tabernáculo de Moisés, como el templo de Salomón después, eran sombras de la morada espiritual que el Señor quiere hacer con nosotros, para que seamos el templo. Todos los detalles eran sombras de nuestra vida en Cristo Jesús. Y no vamos a tomar el tiempo para ver las Escrituras. Estudiamos sombras y tipos y figuras en otros cursos, incluso en un curso especial. Y van a estudiar el tabernáculo y van a ver que en Hebreos 8 dice que era sombra de lo celestial, también Hebreos 9. Cada detalle revela alguna verdad espiritual. El tabernáculo de Moisés fue la primera morada del arca. El arca moraba en ese tabernáculo más o menos durante 500 años. Y su diseño complejo revela muchas verdades preciosísimas. La segunda morada del arca, de la presencia del Señor, era el tabernáculo de David. Dios moraba allí durante más o menos 30 años. En 1 de Crónicas 16:39 dice que aún con el arca en la casa de David, en el tabernáculo de David, que el tabernáculo de Moisés estaba armado en Gabaón. Y ahí los sacerdotes ofrecían sacrificios sobre el altar de bronce en Gabaón. Interesante es, porque no tenían el arca, pero sí era el lugar ordenado por Dios para ofrecer los animales todos los días. Y en eso fue cuando David tomó la decisión, por lo visto, tonta, atrevida, de meter el arca, después de haber sido regresada por los filisteos, y después de haber morado el arca en lugares afuera. David tomó la decisión de no regresar el arca al tabernáculo de Moisés, sino meterla a su casa, al tabernáculo que él armó. Ahora, el arca moró durante 30 años ahí. Después, Salomón, su hijo, construyó el templo de Salomón, donde el arca moraba durante más o menos 500 años más, hasta el cautiverio de Babilonia. El templo de Salomón, para mí lo más
impresionante no son los detalles, y sí, los detalles todos tienen verdades espirituales, pero no, los detalles no son muy claros. Aún los judíos que han estudiado el hebreo al fondo, ellos tienen maquetas del tabernáculo de Moisés, tienen una maqueta del tabernáculo, del templo de Ezequiel, cómo será el templo eterno, pero no tienen maqueta del templo de Salomón y dicen que no hay suficientes detalles. Pero para mí uno de los detalles principales del templo de Salomón es su costo. El edificio más costoso de la historia humana y nunca habrá otro edificio tan costoso, seguramente. El precio básico, sin contar un montón de cosas, sin hablar nada de la mano de obra, nada de eso y piedras preciosas, solo hablando de oro y plata, el templo de Salomón en el dinero de hoy costaría $150,000 millones, no de quetzales. ¿Captan ese número? 150,000 millones de dólares. Un rascacielos de hoy costaría una fracción insignificante de eso. Tal vez 500 millones. Ese templo costó 150,000 millones, no 500. Increíble. El hijo de David lo construyó. ¿Y quién es el hijo de David? No solo Salomón. Cristo, quien dijo, yo edificaré mi iglesia, mi casa. El costo era infinito. Su propia sangre. El precio que el hijo de David pagó era un precio infinito. Su propia vida, entregada por nosotros. Oh Señor, ayúdanos a estar dispuestos a edificar tu morada, cuando el costo es insignificante en comparación con el costo que tú pagaste. Entregándote nuestra vida para ser bendecidos. Qué tremendo. ¿Cuál de esas tres moradas, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David o templo de Salomón, cuál de esas tres moradas ama más el Señor? Es obvio. Él dice en Amós 9, 11 y 12 que Él va a reedificar el tabernáculo de David. Su alma anhela ese tabernáculo y veremos por qué en tiempo. Vemos en Hechos 15, ya lo vimos, que Él va a reedificar el tabernáculo de David, no el templo de Salomón, el tabernáculo de David. Vamos a Salmo 132 por un momento. Salmo 132. Ya leímos los primeros versos de este salmo, donde David hace un voto que él siempre va a edificarle al Señor su morada todos los días, alabándole, ministrándole, para que él pueda morar en la alabanza de David. Pero luego en 132:11, Dios hace un juramento a David. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Quién es la descendencia que va a sentarse sobre el trono de David? ¿Salomón? ¿Quién? Cristo heredó el trono de David, lo veremos en un momento. Cristo.
Para mí, aquí encontramos una de las claves más importantes en la vida. Por favor, presten atención a este punto. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, a través de quien vino el Mesías del mundo, le hizo un voto al Señor. Señor, te adoraré todos los días, preparándote tu morada de alabanza. Te lo juro, Señor. La respuesta del Señor es, te juro, David, que Cristo brotará de tu vida. Tú darás a luz esa vida. ¿Queremos dar a luz su vida? Para mí aquí encontramos una de las claves más importantes de toda la Biblia, pero especialmente del tabernáculo de David. Que la gente que entra en este pacto van a recibir las misericordias seguras de David, como Isaías dice. ¿Recuerdan? 2 claves para entrar en la visitación: misericordia y el tabernáculo de David. Van de la mano. Van a recibir la misericordia segura de David si entran en esta vida. Y el Señor mismo va a fluir de nuestra vida, como fluyó de María. Él va a manifestarse a través de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Pero fíjense en lo que el Señor dice aquí en este salmo. En el verso 8 dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y luego él dice en el verso 13: porque Jehová ha elegido a Sión. Y veremos en un momento que Sión es el lugar donde estaba el arca del pacto adentro del tabernáculo de David. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Es su morada eterna. Es su morada eterna. Entonces, lo que debemos entender acerca del tabernáculo de David es esto. Un punto clave, por lo menos. Es que el tabernáculo de Moisés, según la Biblia, era sombra de la vida que hay en Cristo. ¿Ok? Lo verán en ese estudio. Es sombra de nuestra vida en Cristo. Hebreos 13, verso 10 lo hace claro, también muchos lugares de Hebreos, pero ahí dice que nosotros también tenemos un altar. Hablando del tabernáculo de Moisés. El altar de hoy es espiritual, pero el altar de Moisés era algo físico que era sombra de algo espiritual. ¿Captan la idea? Todos los diseños, todos los detalles de ese tabernáculo eran sombras, figuras de cosas que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida espiritual. El templo de Salomón, lo mismo. 3 lugares, sacerdocio físico, natural, literal, sombras. Pero veremos en un momento, el tabernáculo de David no es sombra, es el cumplimiento, es la vida que el Señor quiere darnos. Por eso es la vida eterna, la morada eterna del Señor. Es el lugar donde morará su presencia en su plenitud, el lugar santísimo, donde está el arca. David solo tenía el arca.
en su jardín, ¿sí? Él solo tenía el lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo de David no tiene nada que ver con la carpa física. Tiene que ver con la morada eterna. Es la alabanza y amor, oración que uno desarrolla con el Señor. La intimidad. Pero escuchen, Proverbios 15, verso 8. Escuchen este. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí encontramos una clave. Tiene que ser sacrificios aceptables y los sacrificios de los impíos no son aceptables. El tabernáculo de David tiene que incluir una vida aceptable al Señor. ¿Sí? ¿Entienden eso? Ahora algunos van a decir tal vez, entonces yo he andado mal hoy, entonces no puedo darle al Señor un sacrificio aceptable. No, por eso hay sangre, la sangre del Cordero. Lo primero es aplicar la sangre del Señor a nuestra vida. ¿Entienden? Y arrepentirnos de cualquier falla. Si llegamos al altar con nuestro sacrificio, Cristo dice que si nos damos cuenta ahí que hemos ofendido a alguien, debemos ir y arreglar la cuenta primero. Y sí podemos ser perdonados por Él día tras día. Pero debemos también tener cuidado de no vivir flojamente, con descuido. Ahora, el tabernáculo de David no es una cosa física, es una vida espiritual. Es una vida espiritual. La morada del Señor siempre ha sido con los hombres, empezando con Adán y Abel y Noé y Abraham. Él ha morado con hombres y adentro de hombres. Somos el templo, el tabernáculo. Yo no he tenido muchas visiones en mi vida. Como les he dicho antes, si uno lee la vida de Abraham, da la idea de que él estaba en la gloria todos los días. Pero leyéndola más detenidamente, muy de vez en cuando tenía encuentros enormes con Dios, ¿no? Entró a la tierra de Canaán con 75 años y casi 25 años más tarde el Señor se le aparece. Paciencia y búsqueda es lo que necesitamos, ¿no? No he tenido muchas visiones, no tengo una visión constante. Bueno, creo que el Señor está desarrollando algo de lo que dice que Moisés vio al invisible. Yo creo que el Señor quiere abrir los ojos para que veamos al Señor. Eso sí, en nuestra caminata constantemente, que Él está delante de nosotros, quienes somos. Pero yo tuve una visión que sí impactó mucho mi vida. Yo estaba postrado ante el Señor y de repente sí, en esa visión yo fui trasladado a su presencia manifiesta. O sea, como el lugar santísimo. Y no sé por qué, pero en eso miré hacia atrás, creyendo que yo iba a ver el altar de incienso y el humo del incienso subiendo delante del Señor. ¿Y saben lo que vi? El altar de incienso, pero no era de madera y oro, sino era hombres y mujeres ministrándole al Señor en oración y alabanza. Después mis ojos fueron abiertos más y ustedes van a estudiar sobre las tablas del tabernáculo de David. Tablas de 10 codos y 1,5 codos de anchura. Mis ojos fueron abiertos. No había tablas de madera y plata, oro. Hombres
hombro a hombro, alrededor de la gloria del Señor. Y yo vi que todas las cosas y los muebles del tabernáculo son hechos de hombres, mujeres, personas que tienen la plenitud de su presencia en su vida. Desde ese día en adelante, mi anhelo es terminar ahí, terminar mi vida, mi caminata ahí, formando una parte integral de su morada, su casa, su templo. O sea, ¿qué era el tabernáculo de David? David mismo. David mismo, su caminata, su vida y su devoción. David no inventó su alabanza. Si la mentira que se dice hoy, que todos debemos adorarle según nuestra cultura y la música de nuestra cultura, si es la verdad, David tenía bastante música alrededor de él, la música de los israelitas. Él no inventó su propia música, no adaptó la música de otros. La Biblia nos explica de dónde vino la música de David, el himnario de David, los salmos. ¿De dónde vinieron? De su corazón. Los salmos es parte de la palabra eterna de Dios. Es parte de Dios mismo. Es algo que estaba en los cielos antes de la creación del mundo. La palabra. Amén. ¿Sí o no? David no era poeta, ¿se dice? Que era muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Adiestrado, ¿se dice? ¿Diestro? No, David era un hombre que dice, descubrimos su casa en los campos de Belén. Lo oímos. No lo inventamos, lo oímos. Como Moisés en el monte vio el patrón. Hizo el tabernáculo conforme a lo que vio, dice, en el monte. David hizo su alabanza, ordenó su alabanza según lo que oía en la presencia del Señor, buscándolo. Segundo de Crónicas 29-25 lo dice claramente, que los mandamientos de David y de Asaf en cuanto a la música y los instrumentos eran los mandamientos de Dios, no de ellos. Es segundo de Crónicas 29 y el verso 25. Él recibió los cánticos, los salmos. Él no los escribió, era profeta. David era profeta como Isaías. Él escribió lo que había oído. Él cantaba lo que él oía. Él le enseñaba a Israel lo que él recibió del Señor, no lo que él inventó. Y leamos este pasaje, segundo de Samuel 23, que confirma esto. 23, 1 y 2. Segundo de Samuel, vamos ahí, por favor.
Fíjense en este testimonio. Estas son las palabras postreras de David, o sea, su último testimonio. Lo más importante, el resumen de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor, aquel que inventó sus cánticos, un joven que tomó la decisión de escribir música. No, escuchen. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra, no la mía. La palabra eterna, la música eterna. El himnario es el himnario eterno de los cielos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No es la palabra eterna, pues? Y es música. No la tenemos hoy en día, pero todavía en el cielo existe. Música para cada salmo. Imagínense. Vamos a regresar a este punto más tarde. Pero imagínense. Jóvenes. Llamados cristianos, entre comillas. Hoy, hasta líderes dicen que los salmos y esos coritos ya no sirven. Dios ya no tiene interés en ellos. Que supuestamente Dios tiene interés en los inventos de algunos jóvenes carnales y su música. Veremos que no es solo un errorcito, sino que es una abominación satánica y orgullo en extremo. Dios nunca se cansa de lo que Él mismo es. Y los salmos son una expresión de lo que Él es. Y la palabra eterna de Dios y el himnario eterno de los cielos, recibido por profetas y por el ministerio profético de David y sus profetas. Fíjense en el dulce cantor de Israel. Su vida estaba llena de música, eso sí. Su vida estaba llena de música. Es un rasgo de un hombre conforme al corazón de Dios. Efesios 5, 18 a 20, por supuesto, también es anticuado y no sirve. Porque dice que debemos cantar los salmos. ¿Para qué? Para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Amén. Es lo que dice. Para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Ahora sí entendemos. La morada del Señor era la vida de David. Pero una vida de devoción expresada a Dios en alabanza y oración. Amén. Con razón Él llegó a ser la morada. Porque para mantenernos llenos del Espíritu, debemos estar cantándole al Señor constantemente. Yo sé que algunos de ustedes lo han vivido. Tal vez sienten muy secos espiritualmente, lejos de Dios, ¿no? ¿Algunos han sentido eso alguna vez? ¿Una o dos veces en la vida? Con frecuencia, ¿no? Varias veces durante el día. Es increíble. Solo empezando a cantarle al Señor un coro de nuestro corazón, el río de su presencia, muchas veces, no siempre, muchas veces viene. ¿Sí o no? Solo empezando a cantarle algo. A veces cuando me siento así, yo agarro un coro. Carnalmente, algunos dirían, sí, pero un coro que yo sé que vino de Él. Y si no funciona para tener su presencia, cambio de coro.
escojo otro. Y de repente su presencia empieza a fluir. Porque Él mora en la alabanza. Y el dulce cantor de Israel es el Hijo de David. Amén. Cristo mismo, a quien pertenecen los salmos. Y Él empieza a cantar los coros y salmos e himnos a través de nosotros. Y de repente lo encontramos otra vez en su casa, en nosotros. Quiero darles una definición entonces del tabernáculo de David. Y podría ser que esta definición formará parte del examen. Podría ser. El tabernáculo de David, y voy a leerlo lento. El tabernáculo de David es la morada eterna de Dios, que es formada por seres humanos, que son miembros de la iglesia. Tranquilícense, algunos van a decir, no, pero David no pertenecía a la iglesia. Bueno, Moisés y los hijos de Israel en el desierto pertenecían a la iglesia. Esteban dice que Moisés estaba ahí en el desierto con la eclesia, en Hechos 7. Sí, la iglesia nació en Egipto. Amén. Entonces, sigamos. Seres humanos que son miembros de la iglesia y que han entrado en una relación profunda de amor, con Cristo. Punto. Esta relación está basada en una vida recta. Y expresada por medio de oración y alabanza. ¿Está bien? ¿Alguien necesita una repetición? El tabernáculo de David es la morada eterna de Dios, que es formada por seres humanos que son miembros de la iglesia y que han entrado en una relación profunda de amor con Cristo. Esta relación está basada en una vida recta y expresada por medio de oración y alabanza. Una definición más breve. El tabernáculo de David es muy breve, pero no es posible que no sea la definición que el examen vaya a pedir. Pero el tabernáculo de David es la morada de Dios, que es alabanza y oración que brotan de una vida consagrada. Ahora, ¿quién realmente, bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente hablando, quién fue David? O sea, era un hombre, un rey, un ser humano, etcétera, etcétera. Eso sí. Pero doctrinalmente, ¿quién fue David? ¿Quién era? Algunos, como les dije, dicen que en Hebrón lo que hacemos es sacar a un personaje del Antiguo Testamento y estamos tratando de hacerlo como parte del Nuevo Testamento. Quiero ver con ustedes que Hebrón no es culpable de hacer eso porque el Espíritu Santo lo hizo hace 2000 años. No es problema nuestro, es problema del Espíritu entonces.
Si tienes problemas con eso, hay que hablar con el Espíritu y enderezarlo. Y algunos tratan de hacerlo, hasta ahí llegan. En primer lugar, ya vimos en Hechos 15, y voy a darles ejemplos de que, escuchen, la vida de David revela la vida del Nuevo Testamento. La vida de David revela la vida del Nuevo Testamento. Primero lo vimos ya en Hechos 15, ¿sí? Que la iglesia, después de la cruz, es la reedificación del tabernáculo de David. Amén. La morada que David descubrió. Pero no es casualidad de que el Nuevo Testamento empieza y termina con el nombre de David. El primer nombre humano en el Nuevo Testamento es el nombre David. El último nombre humano en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis 22, es David. El Nuevo empieza y termina con David. Por pura casualidad, ¿no? Pero en Lucas 1:32, Gabriel le dice a María, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces Jesús heredó ¿qué? El trono de David. El trono de David es el trono de Cristo. Entonces, hermanos, el trono del Nuevo Testamento es el trono de ¿quién? David. No estamos inventando esto. El reino, o sea, trono, de David es una manifestación del reino de Cristo. El reino del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Captan eso o no? No hay dos reinos. Hebreos 12 dice que habrá un solo reino que va a perdurable, que va a permanecer. Un solo reino. ¿Y cuál es? Es el reino de Cristo, amén. Pero Cristo heredó el reino, el trono de su padre David. Por eso los apóstoles le preguntan al Señor en Hechos 1:6, ¿vas a restaurar en este tiempo el trono, el reino a Israel? ¿Cuál reino? ¿Cuál trono? El de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense en la importancia del reino en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era su mensaje, el reino de Dios. Y dice más tarde en Mateo que él pasaba por todo Israel predicando ¿qué? El reino de Dios. ¿Entendemos que el reino y el trono es el mismo concepto en la Biblia? ¿Sí o no? Son sinónimos, trono, reino. Él heredó el reino de su padre, David. Inconcebible, realmente. Mateo 6:33, Cristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Es lo primero que debemos buscar. Porque su vida es el reino, Él es el rey y el reino son sinónimos, como hemos visto en otros cursos. Es bíblico. En Hechos 1:3, después de la resurrección, Cristo pasó 40 días con sus apóstoles hablándoles acerca del reino de Dios. El reino que David vivió, manifestó, reveló en su vida. Nosotros hemos sido llamados para heredar el trono de Cristo. El Apocalipsis 3:21 lo dice, 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero ¿qué trono heredó Cristo? El trono de David. Ay, entonces dice que es el trono de su padre. Sí, también dice que es el trono de su padre David. No hay contradicción. Y la única, escuchen, la única forma en que no podría existir contradicción ahí es si el trono de Dios en el tiempo de David ha sido manifestado a través de David y su trono. ¿Amén? ¿Captan eso? Si el trono del Padre, el trono celestial, el reino de Dios estaba siendo manifestado a través de David, entonces, solo así, Cristo, el Hijo eterno de Dios, pudo haber heredado ese trono. ¿Sí o no? ¿Captan el razonamiento? Porque aquí dice claramente, en el Nuevo, Cristo heredó el trono de su padre David. Pero aquí Cristo mismo dice, yo heredé el trono de mi Padre. Quiere decir que el trono eterno de los cielos le fue dado a David. Se manifestó a través de su vida. El trono celestial. Y por supuesto, así fue. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un pastor genuino, verdadero, un rey recto, un rey justo. ¿Sí o no? Un rey que llegó a ser la morada de la presencia de Dios. ¿Están siguiendo el hilo o no? O sea, el trono eterno del reino de Dios es lo que David recibió y administró. Por eso Cristo heredó tanto el trono de su padre David como el trono de su Padre Celestial. Porque es el mismo trono. David manifestó el trono, el reino, la autoridad de los cielos en la tierra durante su vida de 40 años como rey. ¿Estamos confundidos o no? Sí. ¿Una pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, algo que no queda claro, con confianza. Porque es primordial, es importantísimo que entendamos esto. Que la vida de David es una manifestación de la vida neotestamentaria. ¿Capten eso? Es el meollo del asunto. La vida de David, su trono, su autoridad, su reino, su alabanza, todo es una manifestación de la vida que debemos tener en Cristo en el Nuevo Testamento. Y por eso Pablo dice que debemos cantar los salmos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte del reino eterno, la palabra eterna, no algo inventado por David. David, escuchen, David no inventó nada. Bueno, con la excepción de su truco con Urias, su caída, pero, como se dice, su maquinación, mejor dicho. No, pero eso demostró que era un hombre carnal, normal, humano. Y en cierto sentido eso debe darnos esperanza. ¿Sí? Porque muestra que sí era puro hombre, pero un hombre
que aparte de ese año, lleno del Espíritu Santo, una morada de Dios. ¿Ya hay duda? ¿Pregunta? ¿Capten eso o no? El trono de David, su reino, es un reino que perdurará eternamente. El Señor se lo dijo a David. Primer de Crónicas 28:4. David dijo, Primer de Crónicas 28:4. Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Segundo de Samuel 7:12-14. Segundo de Samuel 7:12-14. Natán le profetizó a David así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y algunos dicen, Salomón, de plano. Salomón, sí, pero Salomón era figura del hijo de David. La Biblia lo hace claro. Cristo mismo dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 42, perdón. Pero fíjense, en Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo, citando cabal la profecía de Natán, pero aplicando esa profecía no a Salomón, sino al mayor que Salomón, Cristo, el hijo de David. ¿Capten eso? Salomón es sombra de Cristo. Él edificó el templo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, mi morada. Otra cosa, vemos en Hebreos 9, viendo otra vez, otro detalle que demuestra que David experimentaba, vivía la vida del Nuevo Testamento. Él entró en la vida del Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 9, 7-12, que en la ley, en el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar santísimo, ¿sí? Solo el sumo sacerdote. Pero un rasgo del Nuevo Testamento es que sí hay entrada al lugar santísimo, según Hebreos 9:10. ¿Sí? En Hebreos 9:10 hay entrada hoy en el lugar santísimo. Qué tremendo. Y David entraba delante del arca y se sentaba ahí cada día. Lo veremos. Hebreos 12:18 dice que nosotros no nos hemos acercado al monte de Sinaí, que se puede palpar, un monte físico. Luego dice en el verso 22-24 que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión en el Nuevo Testamento, no al monte de Sinaí. El monte de Sión es el monte de David. Se llama la ciudad de David. Primer de Crónicas 11, verso 5. David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Segundo de Crónicas 5:2. Segundo de Crónicas 5:2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David,
¿Qué es Sión? Ahora vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Dice, no, verso 18, no nos hemos acercado al monte de Sinaí, que se podía palpar. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de ¿quién? Del Dios vivo, pero el antiguo dice que es la ciudad de David, Sión. ¿Por qué? Porque la ciudad del Dios vivo fue manifestada a través de David. El Nuevo Testamento, el reino del Padre fue manifestado a través de David. El monte celestial fue manifestado a través de David. El monte de Sión, dice, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, es el lugar celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación o iglesia en el hebreo, el griego, de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a Sión, y David reveló lo que es Sión. Sión es llamada la ciudad de David, y nos hemos acercado en el Nuevo Testamento a Sión, no a Sinaí. ¿Captamos eso? También en el Apocalipsis 14:1, otra prueba de que David es un hombre que manifestó la gloria y la vida del Nuevo Testamento. En el Apocalipsis 14:1, el Cordero de Dios se ve sobre el monte de Sión con 144,000. Amén. Él está sobre el monte de Sión, el monte de David. Y como Joel 2:23, hablando del avivamiento que viene, escuchen, vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿A quién le habla el Señor? A los hijos de Sión, el monte de David, la iglesia celestial. Salmo 78. Salmo 78, 68 y 69. 68 y 69. Dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario, es Mishkan, tabernáculo, morada, a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Su santuario, su morada, su tabernáculo eterno está en el monte de Sión, que es entendido y expresado en la Biblia como el monte de David, la ciudad de David, y la ciudad del Hijo de David. Amén. Es una revelación de la iglesia. Sión es la iglesia, dice Hebreos. O sea, la ciudad de David es la iglesia. David revela qué clase de persona habrá en el Nuevo Testamento. ¿Qué clase de vida está disponible en el Señor? Ya vimos Efesios 5, 18, 19, mencionamos ese, que para mantenernos llenos del Espíritu Santo, ¿qué debemos cantar? ¿Los coros de los jóvenes? No, salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Qué hombre es David? ¿Qué bendición experimentó? ¿Qué vida? Pero todo empezó siendo él un pastorcito humilde
en los campos de Belén, cuando descubrió que el Señor mora en la alabanza de su pueblo. Y David llegó a ser la morada del Señor. Y para él la alabanza, la música, la alabanza era tan importante. No para él, sino para Dios, él lo entendía. Que tenía esos cantores y músicos tocando y cantando 24 horas al día delante del Señor. Me parece que le gusta al Señor escuchar la música de los cielos. Me parece que Él tiene su estéreo en vivo puesto constantemente. Pero un estéreo que es completamente controlado por el Espíritu Santo. Y que va de coro en coro, en vivo, pero bajo la dirección del mismo Espíritu de Dios. Ustedes han oído de Thomas Edison, ¿no? ¿Algunos no? Thomas Edison. Bueno, si no fuera por él o por alguien semejante a él, no tendríamos luz, ni ventiladores, ni electricidad, ni computadoras, ni teléfonos. Bueno, teléfonos sí, pero sin la electricidad para operarlos, hacerlos funcionar. Thomas Edison inventó más de 1000 cosas, como por ejemplo la planta eléctrica, la luz eléctrica, el transformador, todo el sistema para transmitir electricidad de la planta, del hidroeléctrico a las casas, todo fue inventado por Edison. Es considerado el hombre más importante, escuchen, después de Jesucristo. Los historiadores dicen que es el hombre más importante en la historia después de Cristo. Los hombres aún inconversos, porque reconocen lo que Cristo hizo. Aunque no crean, saben que Cristo trajo una revolución total en el mundo. Pero dicen que Edison era el segundo hombre más importante. Y ni creerían en todos los inventos. El motor eléctrico. O sea, toda la revolución industrial casi dependía de sus inventos. Thomas Edison, en su vida, era el dueño de todas las plantas eléctricas del mundo entero, de todos los países. Era el dueño. Imagínense la riqueza de toda la luz eléctrica. Llegó a ser súper rico. Y en su mansión, él tenía un músico de tiempo completo. Y cuando él bajaba la escalera para desayunar por la mañana, él esperaba que su músico podía ver su temperamento expresado en su cara. Si era alegría, tristeza, pesadez, lo que fuera. Y él esperaba que su músico empezara a tocar música que encajara con su temperamento en ese momento. Tremendo, ¿no? Es lo que el hombre más importante en la historia humana hace. Él tiene sus músicos en vivo y son controlados por su sentir
su espíritu en el cielo. Y Él quiere hacer lo mismo aquí en la tierra. Y si Él puede encontrar a gente como David que aprenda a preparar su morada, Él va a revolucionar otra vez la tierra. Y eso va a suceder porque Él dice que Él va a reedificar el tabernáculo de David que está caído, perdido, desatendido hoy en día. Él va a reedificarlo, y cuando Él lo haga, todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre van a buscarlo. Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando una compañía de personas en este mundo empiecen a aprender a cantarle lo que Él quiere oír y adorarle conforme al Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Porque nosotros tenemos tanto poder? No, es porque su espíritu fluyendo a través de la boca de los hijos de David. Aquellos que entren a la vida de David, donde pueden decir, el Espíritu de Dios habló por mí y su palabra estaba en mi boca. Aquellos que aprenden a hablar por inspiración del Espíritu y cantar por la inspiración del Espíritu, van a sacudir al mundo. Porque la palabra eterna del Señor estará fluyendo a través de ellos. La misma expresión del Hijo de David será vista, manifestada a través de esas personas, y Satanás no puede aguantar eso, ni los impíos. Cuando la gloria de los cielos empiece a fluir a través de hijos de David en este mundo, los enemigos van a derretirse como cera delante del fuego, dice el Señor. Amén. Va a ser fácil. El gran guerrero de Israel primero era el pastorcito que aprendió a ministrarle al Señor y rendir su boca a la palabra viva del Señor. Entonces, ¿entienden por qué comparé a Edison con Cristo? Los músicos de Cristo tienen una gran ventaja sobre el pobre músico de Edison. Él obviamente se equivocaba a veces, y creo que Edison le gritaba, no, ese no. No aguanto ese ahorita. En el caso de los hijos de David, el David eterno, tenemos una gran ventaja. Tenemos el mismo espíritu de nuestro Señor morando adentro, y podemos aprender a sentir en cualquier momento lo que Él está sintiendo en ese momento. ¿Entendemos? Ser guiados por el Espíritu para que el Espíritu hable a través de nuestra boca. ¿Captan eso o no? Para que el Espíritu cante y alabe y ore bajo la inspiración divina. Y oh, qué poder, qué poder. El mismo poder que creó el universo siempre reside en la palabra viva del Señor, aunque fluya a través de tu boca. Y el tabernáculo de David, la reedificación del tabernáculo en nuestra vida, es principalmente, diría yo, una vida entregada al Señor que empieza a aprender a ser guiado por el Espíritu en toda su expresión, en su
lo que salga de su boca. Alabanza, oración, clamor, palabras de vida. Ese tabernáculo va a ganar a los gentiles que son ovejas perdidas. Señor, danos el privilegio, la oportunidad de edificar ese tabernáculo. Guíenos, atráenos. Y mañana veremos la importancia de la alabanza. ¿Qué sucede cuando le alabamos al Señor? ¿Qué sucede? Ojalá que eso transforme nuestras vidas. Que nunca más veamos la alabanza, tal vez como la hemos visto hasta el momento. Como un deber, un ejercicio espiritual, un sacrificio a veces muy pesado. Es un privilegio de los más altos que hay en el universo. Amén.